España. Boletín Oficial del Estado. Lunes 1 de diciembre de 2025. Un boletín oficial del Estado es como, no sé, como una resonancia magnética de un país en un día concreto. Sí, totalmente. Te permite ver la maquinaria por dentro, las arterias por las que fluye el poder y las decisiones. Hoy vamos a usar este BOE para intentar responder a una pregunta. ¿Dónde reside realmente el poder del Estado? Una pregunta fundamental. Está en esa élite de funcionarios que redactan las leyes, en los grandes acuerdos internacionales que firman. O quizás está en los pequeños pactos que se tejen, pues, en los ayuntamientos. Claro. Para ello, vamos a analizar 4 áreas que nos revela este boletín. Primero, la estructura de poder en las Cortes Generales. Después, la vida real de sus trabajadores, con sus derechos y sus límites, claro. A ver, Luego la red de colaboraciones que conectan desde un pueblo pequeño hasta la Unión Europea. Y finalmente, las alianzas tecnológicas que definen el futuro. Pues es una pregunta fundamental, como decías. Y para empezar a responderla, el boletín nos lleva directamente al corazón del poder legislativo, el nuevo estatuto del personal de las Cortes Generales. exacto. Aquí es donde se define quién mueve los hilos detrás de los políticos. Exacto. Y lo primero que a mí me llama la atención, más allá de la clásica división entre funcionarios y personal de confianza, es la tensión que esa misma estructura debe generar. Claro. Tienes por un lado a una élite técnica, los funcionarios, que han pasado oposiciones durísimas y que ven pasar gobiernos, y por otro a un equipo político, el personal eventual, que llega con un mandato de cambio y una urgencia de 4 años. Eso tiene que ser una fuente de fricción constante. Absolutamente. No es solo una división administrativa, es un choque de culturas y de tiempos. El funcionario piensa en la institución, en la continuidad, vamos, en el procedimiento. Su lema es, esto siempre se ha hecho así. Eso es, por una buena razón. Y el asesor político, el personal eventual, piensa en el programa electoral, en la comunicación, en el resultado inmediato. El estatuto intenta poner orden diciendo que el personal eventual en ningún caso puede hacer funciones de funcionario. Pero en la práctica, Esa línea es muy difusa. mucho más difusa. Ahí, en esa zona gris, es donde se negocian y a veces se bloquean las políticas. Y dentro de ese cuerpo de funcionarios, me sorprende la hiperespecialización. No hablamos de administrativos sin más. El estatuto detalla el cuerpo de letrados, el de archiveros bibliotecarios, asesores facultativos, redactores, taquígrafos. Sí, cada uno en su silo. Esta especialización tan extrema es una fortaleza, la garantía de un rigor impecable, o puede llevar a una burocracia demasiado rígida, donde nadie tiene la visión de conjunto. Pues yo creo que ambas cosas. Es la gran paradoja de la administración parlamentaria. La fortaleza es innegable. O sea, cuando un letrado emite un informe sobre la constitucionalidad de una ley, lo hace con una autoridad técnica que está por encima del debate político. Son los guardianes del sistema. En cierto modo, sí, los guardianes de la calidad jurídica. Y lo mismo con los archiveros, que custodian la memoria literal del Parlamento. Pero la debilidad que apuntas es muy real. Puede crear reinos de Caifás, una lentitud exasperante y una resistencia al cambio, porque cada cuerpo defiende su parcela. Hablando de los letrados, se comenta mucho sobre su poder, casi un veto técnico de facto. ¿Hasta qué punto su asesoramiento, que en teoría no es vinculante, moldea o frena la voluntad política? Hay casos en los que un informe de un letrado ha cambiado por completo el destino de una ley. Muchísimos, aunque rara vez trascienden al público. El poder del letrado no está en decir no. Sino en el cómo. Exacto, en decir no de esta manera. Su informe puede señalar, por ejemplo, que una ley choca con una directiva europea o que invade competencias autonómicas. El gobierno puede ignorarlo, claro, pero se arriesga a que la ley sea tumbada en el Constitucional. Entonces negocian. Claro, lo que ocurre es una negociación. El letrado dice, esto no se puede hacer así, pero quizás si lo redactamos de esta otra forma, y en ese quizás y en esa otra forma reside un poder inmenso para modular, retrasar e incluso descafeinar una iniciativa política. Y en el otro extremo de la especialización tenemos a los redactores taquígrafos. Su misión, la reproducción íntegra de las intervenciones y sucesos. Vamos, los cronistas oficiales. Pero, a ver, seamos sinceros, en la era de la inteligencia artificial, ¿sigue teniendo sentido un cuerpo de élite para esto? ¿O es ya una función más simbólica que práctica? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta seguramente es que su valor ya no es solo la transcripción literal. Eso, efectivamente, la tecnología lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es su valor? Una IA puede transcribir, pero
¿quién certifica que esa transcripción es exacta, que no ha sido alterada, que recoge el murmullo, la interrupción, el tono? Entiendo. El redactor no solo transcribe, da fe. Es una garantía humana, un notario de lo que se dice en el Parlamento. Quizá su rol evolucione, pero eliminar esa figura humana es eliminar una capa de garantía, de ritual institucional, que es importante para la legitimidad. De acuerdo, tenemos esta estructura compleja, poderosa, pero ¿cómo es ser una de las personas que la componen? Porque el estatuto también regula sus vidas, y aquí vemos un contraste muy marcado entre derechos y deberes. Sí, y es un reflejo de la propia naturaleza de la función pública. Por un lado, el Estado como empleador modélico y por otro, el Estado como garante de la imparcialidad, lo que impone unas restricciones enormes. Empecemos por lo bueno. Me llama la atención el nivel de detalle de los permisos por nacimiento. Para la madre biológica, 11 semanas a disfrutar hasta que el hijo cumpla 12 meses y 2 semanas adicionales. Sí, es muy detallado. Y para el otro progenitor, permisos similares. Y además con una flexibilidad para disfrutarlos, acumulada, interrumpida, a jornada completa o parcial, que ya querrían en muchos sectores privados. Esto es clave. La administración pública no solo concede un derecho, busca ser un modelo a seguir. El objetivo es doble. Primero, atraer y retener talento. Si quieres a los mejores, Tienes que ofrecer las mejores condiciones, claro. Y segundo, y más importante, es una declaración de principios. El Estado promueve la corresponsabilidad y la conciliación como un valor social. Al dar esta flexibilidad, reconoce que las familias son diversas, complejas. No es solo dar días libres, es adaptar el trabajo a la vida real. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. A cambio de esa estabilidad y esos derechos, se les impone un régimen de incompatibilidades durísimo. Un funcionario de las Cortes no puede tener más del 10% en empresas que contraten con la Administración. no, y tampoco puede asesorar a partidos políticos, sindicatos. Básicamente, se les exige una dedicación exclusiva y una neutralidad casi monacal. Es justo este equilibrio. Es una de las grandes tensiones del derecho administrativo. La lógica, es impecable. Hay que preservar la imparcialidad y evitar cualquier conflicto de interés. El ciudadano debe confiar en que el funcionario actúa por el interés general. El problema es dónde pones los límites. Ahí está. El propio estatuto contempla excepciones interesantes. La producción literaria o científica, la docencia ocasional, participar en coloquios, siempre que no se menoscabe el servicio. Pero, ¿quién decide dónde está la línea? Un letrado que escribe una novela de suspense político está usando su libertad de creación o información privilegiada. Un informático que da una charla en una conferencia está compartiendo conocimiento o asesorando a una futura contratista. Esa es la zona gris. Y la gestión de esa zona gris depende de un sistema de autorizaciones previas y de un régimen disciplinario muy estricto. En última instancia, es una cuestión de cultura ética dentro de la institución. Pero sí, es un pacto exigente. El Estado te da seguridad, buenos derechos, pero a cambio una parte de tu libertad profesional pues queda hipotecada. Hemos visto las reglas del juego en la cúspide. Pero la prueba de fuego de cualquier política no es cómo se diseñan en Madrid, sino cómo se aplica a pie de calle. Exacto. Y aquí el boletín nos muestra cómo el Estado se ve obligado a colaborar con otros para llegar al ciudadano. Acciones que necesitan cooperar. Los convenios que aparecen en el boletín son la fontanería de esa cooperación, los tubos que conectan el poder central con la realidad local. Hay un ejemplo muy claro, un convenio para incorporar a la policía local de varios ayuntamientos al sistema Biogen, de seguimiento de víctimas de violencia de género. Sí, sobre papel suena perfecto. El Ministerio del Interior pone el sistema, la tecnología, el protocolo. Pero, ¿esto funciona en la práctica? ¿Qué pasa cuando intentas aplicar un protocolo de Madrid en un pueblo de 5.000 habitantes con 5 policías locales que tienen que hacer de todo? Planteas el desafío central de la cooperación vertical. La ventaja es la estandarización. O sea, una víctima tiene la misma protección teórica en Madrid que en un pueblo de Soria. El problema es la implementación. ¿Los recursos? Claro, estos convenios incluyen cláusulas sobre formación, recursos, pero la realidad es que a menudo son insuficientes. La eficacia de Biogen depende al 100% de que ese policía local tenga el tiempo, la formación y la sensibilidad para hacer el seguimiento, para coordinarse. Sin esa implicación en el último eslabón, el sistema es solo una base de datos. O sea que la colaboración es imprescindible, pero también muy frágil. Y vemos otro pacto, a una escala aún menor. Un convenio entre instituciones penitenciarias y el Ayuntamiento de Ayerbe, en Huesca, para gestionar penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
El ayuntamiento se compromete a facilitar plazas para que los penados hagan actividades de utilidad pública. La intención parece buena, pero me genera dudas. ¿Es una medida rehabilitadora o es una forma de que los ayuntamientos consigan mano de obra gratuita? La línea es muy fina y por eso el texto del convenio es tan cuidadoso con las palabras. Fíjate en dos frases cruciales que se repiten. A ver, La actividad que realice el penado no será retribuida y en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral. Este es el cortafuegos legal para evitar justo esa acusación de explotación. La filosofía es la de la justicia restaurativa. reparar el daño. Eso es. El penado no paga con tiempo en la cárcel, sino reparando simbólicamente a la comunidad. ¿Pero funciona? ¿Pintar un banco o limpiar un parque realmente rehabilita a alguien? Pues depende enteramente de cómo se gestione. Si simplemente se le da al penado una escoba y se le deja solo, el efecto es nulo. Pero si hay un tutor del ayuntamiento que supervisa, si se le asigna a una tarea que tenga que ver con sus habilidades, si la comunidad ve el resultado, entonces sí puede tener valor. Puede crear un hábito. Puede romper la rutina delictiva, crear un hábito de trabajo, generar un sentimiento de utilidad. Vamos, que puede ser o muy eficaz o completamente inútil. El poder del Estado en este caso depende de la voluntad de un concejal de Ayerbe. Así que el Estado actúa localmente, pero también necesita operar en un escenario global. Y el boletín nos muestra esta otra cara con un acuerdo que a mí me parece fascinante. Un pacto entre la Unión Europea y Suiza. Sí, para la participación de Suiza en los programas europeos de navegación por satélite, lo que conocemos como GNSS, que incluye el sistema Galileo. Este acuerdo es un ejemplo magnífico de la Realpolitik tecnológica. Vemos a Suiza, un país que no está en la UE, muy celoso de su soberanía, Poniendo mucho dinero sobre la mesa. una cantidad muy importante. Hablamos de 60 millones de euros para 2013 y más de 20 para 2014, y son cifras que se van actualizando. Y la pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Por qué un país no miembro invierte tanto en un proyecto insignia de la Unión Europea? ¿Qué saca a cambio, más allá de poder usar el GPS europeo? Saca algo mucho más valioso: acceso, interoperabilidad y un asiento en la mesa. En el siglo XXI la navegación por satélite es una infraestructura crítica. No es solo el navegador del coche. Para nada. Controla redes eléctricas, transacciones financieras, logística, seguridad. Depender solo del GPS estadounidense u otros sistemas como el ruso o el chino es una vulnerabilidad estratégica. Al participar en Galileo, Suiza se asegura de que sus empresas y su ejército puedan usar el sistema con garantías. Evita quedarse aislada. Es una especie de póliza de seguro geoestratégica. Exacto. Y fíjate en la sutileza de los términos. El acuerdo especifica que, al no ser propietaria de la infraestructura, Suiza no asumirá ninguna de las responsabilidades derivadas de la propiedad. Una fórmula brillante. Brillante. Pagan para tener acceso y voz, pero la UE asume toda la responsabilidad legal si un satélite falla. Es un equilibrio de intereses muy calculado. La UE consigue financiación y un socio estratégico, y Suiza consigue seguridad y acceso a una tecnología crítica sin los costes de ser propietario. Y finalmente, después de ver estos grandes acuerdos, estas estructuras de poder, el boletín nos devuelve a la tierra, a la pura y dura maquinaria administrativa del día a día. ¿Sí? Convocatorias de oposiciones, concursos de traslados, nombramientos. Se convoca una jefatura de sección en el Consejo General del Poder Judicial. Se resuelven concursos. Parece la parte más aburrida, pero es el motor que no para. Es el sistema circulatorio del Estado. Puede parecer rutinario, pero estas páginas son la manifestación práctica de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Lo que hablábamos al principio. Exacto. Aquí vemos los baremos para un traslado donde se puntúa la antigüedad, los cursos, pero también la conciliación de la vida familiar. Vemos los requisitos para una plaza, las titulaciones, los ejercicios de la oposición. Es la puesta en escena de todo ese marco estatutario. Es el sistema renovándose a sí mismo pieza a pieza, persona a persona, cada día. Entonces, volviendo a la pregunta con la que empezamos, ¿qué nos dice todo esto sobre dónde reside el poder? Hemos visto el poder técnico de los letrados, el poder de los convenios con pequeños ayuntamientos y el poder geoestratégico de un acuerdo con un país extranjero. Es un mosaico que nos demuestra que el poder en un Estado moderno no está en un solo sitio. Está distribuido, es una red. Reside en el conocimiento experto del funcionario, en la capacidad de negociación del diplomático, en la voluntad del alcalde.
Y en la ley que lo regula todo. Por supuesto. El BOE no es la foto del poder, es la radiografía de su distribución. Y esa radiografía es de hoy, 1 de diciembre de 2025. Exacto. Y eso los deja con una reflexión final. Si abriésemos un boletín de hace 50 años, de 1975, no encontraríamos ni rastro de sistemas Biogen, ni acuerdos de navegación por satélite, y las políticas de conciliación serían una quimera. Las preocupaciones, la tecnología, la sociedad, todo era distinto. Claro. La pregunta que queda en el aire es, si este es el reflejo de nuestro presente, ¿cómo será el Boletín Oficial del Estado del año 2075? ¿Qué nuevos derechos incluirá? ¿Qué tecnologías, que hoy son inimaginables, regulará? ¿Y qué problemas sociales, que hoy ni siquiera concebimos, ocuparán sus páginas?